Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez se han preguntado qué hace un astrónomo? Bueno, pues si les interesa la respuesta, quédense a ver este video porque les contaré un poco acerca de lo que hago día con día en mi trabajo. Bueno, primero me gustaría comenzar explicando un poco acerca de qué es la astronomía. La astronomía es una ciencia que se encarga de estudiar las propiedades físicas del universo. Es decir, nosotros los astrónomos tratamos de entender cómo es que el universo ha nacido, ha evolucionado y finalmente cuáles son los componentes fundamentales del mismo. Por ejemplo, cómo es que nacen las estrellas, cómo es que pueden existir planetas y cuáles son las condiciones para que los planetas se formen alrededor de las estrellas, cómo es la vida de los diferentes tipos de estrellas y qué es lo que determina cómo es que evolucionan, cómo es también que las estrellas se unen y se agrupan en diferentes cúmulos o asociaciones que finalmente componen las galaxias. Después, cómo es que estas galaxias nacen, evolucionan y también interactúan a lo largo de su vida para finalmente componer la gran escala del universo. Que los seres humanos siempre hemos sido curiosos acerca de cómo se mueven las estrellas y han sido finalmente las observaciones dedicadas y detalladas de qué es lo que pasa en el firmamento lo que nos ha permitido en algún momento de la historia sobrevivir. Por ejemplo, los primeros pobladores podían ubicarse perfectamente viendo o sabiendo cuáles eran las estrellas que se podían observar en el cielo en una época del año. También el saber qué tipo de estrellas había en el cielo y cuándo aparecían o desaparecían, incluso cómo se movían algunos planetas, le permitieron a algunas de las primeras civilizaciones determinar los diferentes ciclos, por ejemplo, para cosechar o para sembrar, ¿no? Entonces, la astronomía, la observación del cielo, nos ha permitido a la humanidad finalmente asentarnos, ser sedentarios y no morir de hambre en algún momento. Pero la astronomía es mucho más que eso. La astronomía nos ha permitido cuestionarnos a nosotros mismos qué es lo que somos, qué es el ser humano, hacia dónde va, cuál es nuestra finalidad en este universo, ¿no? Cómo es el universo que nos rodea, si es que tuvo un principio, si es que tendrá un final, e incluso preguntas mucho más filosóficas y existenciales, como si es necesaria la existencia de Dios. Tal vez ustedes tengan en la cabeza esta idea clásica y muy romántica de que los astrónomos somos unos locos o unos viejos encerrados en una torre, ¿no? Viendo todo el día o realmente toda la noche por un telescopio. Esta es una idea o una noción de lo que es un astrónomo muy clásica. Los astrónomos profesionales hoy en día rara vez estamos en los telescopios y ahora les voy a contar un poquito más por qué. Entonces, ¿qué es lo que hace un astrónomo profesional? Bueno, los astrónomos profesionales, primero que nada, basamos la mayoría de las teorías que tenemos o de los modelos matemáticos que hacemos para tratar de entender el universo a partir de observaciones muy detalladas de los objetos que están en el cielo. A diferencia de otras ciencias, como por ejemplo la biología, ¿no? Que pueden experimentar directamente en un laboratorio con plantas, con animales, etc. Los astrónomos no podemos hacer eso. Es decir, no podemos agarrar una estrella y traerla a un laboratorio y entonces ver cómo evoluciona o cuáles son los procesos físicos que intervienen en, por ejemplo, en las fusiones nucleares que ocurren en el centro de las mismas. Pues la verdad es que no. Los astrónomos basamos toda la información que tenemos del universo en observaciones bien detalladas de los fenómenos que ocurren allá arriba en las estrellas, ¿no? Entonces, para nosotros poder realizar esas observaciones necesitamos de instrumentos. Y el instrumento por excelencia para un astrónomo pues son los telescopios. Y la verdad es que durante una buena parte en la historia de la astronomía, los astrónomos realmente nos la pasábamos o se la pasaban
toda la noche observando a través del ocular de un telescopio y haciendo anotaciones y dibujos de las diversas cosas que estaban observando. Con la llegada de las nuevas tecnologías, primero de la fotografía, ¿no?, de las placas fotográficas y más recientemente de los sensores SD, esto ya no es necesario y ha revolucionado totalmente la forma en la que se hace astronomía hoy en día. Hoy los astrónomos realmente utilizamos computadoras que están conectadas a los telescopios para realizar las observaciones que necesitamos. La mayoría de los datos que nosotros obtenemos para nuestro trabajo los tomamos a partir de grabaciones en cámaras, como por ejemplo los sensores de los celulares que tenemos hoy en día, de los diferentes objetos que estamos observando. En lo particular, a mí me ha tocado utilizar algunos de los telescopios más grandes que existen en el mundo. He tenido la fortuna de poder hacer esto. Yo he trabajado, por ejemplo, con telescopios que tienen un espejo primario de 8 metros de diámetro, que se encuentran inmersos o metidos en edificios de prácticamente 10 pisos, donde todo el edificio y toda la cúpula se mueve a lo largo de la noche para poder realizar observaciones astronómicas. Un ejemplo de este tipo de telescopios es el Very Large Telescope Interferometer, que es un grupo de telescopios que se encuentran en el norte de Chile y que son telescopios que dependen del Observatorio Europeo Austral, ¿no?, que es un complejo formado por diferentes países en Europa que finalmente se dedican a la investigación astronómica. Bueno, pero así como este ejemplo que les doy, hay muchos otros telescopios y como seguramente muchos de ustedes sabrán, pues la luz que recibimos de las estrellas no solamente nos llega en los colores que el ojo humano puede ver, sino en muchas otras longitudes de onda, en muchas otras frecuencias, y la verdad es que hay una diversidad enorme de telescopios que nosotros los astrónomos utilizamos para nuestro trabajo. Una vez que nosotros hemos obtenido los datos con nuestro telescopio, nosotros los guardamos en discos duros, ¿sí?, o en memorias, como las que utilizan, por ejemplo, ustedes para pasar la tarea de un lado a otro, de una computadora a otra, y una vez que las tenemos en estos discos duros, entonces utilizamos computadoras para procesar esos datos. Y aquí es donde viene la mayor parte del trabajo que nosotros realizamos. El 90% del tiempo nosotros estamos sentados frente a una computadora analizando esos datos. Y hoy en día, por ejemplo, es indispensable, o yo no podría pensar cómo un astrónomo puede hacer ciencia si no conoce de programación. El ser un astrónomo moderno no solamente requieres de conocimientos de física o saberte el nombre de las diferentes constelaciones. La verdad es que la astronomía moderna es una ciencia que requiere de un montón de otras disciplinas. Requiere de física, de matemáticas, pero también requiere de ingeniería, requiere de mecánica de precisión, requiere de ingeniería de control, requiere de óptica, requiere ahora también del desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial para procesar los diferentes tipos de datos, requiere de conocer de Big Data, porque a veces el volumen de los datos que tenemos que manejar es inmenso. Entonces, los astrónomos necesitamos saber un poquito de todas estas ciencias, combinarlas para realizar el trabajo que hacemos día con día. En lo particular, yo me dedico mucho a realizar procesamiento de datos utilizando diferentes tipos de algoritmos, diferentes maneras de analizarlos, de visualizarlos incluso, ¿no?, haciendo gráficas o animaciones, y esto mezclándolo con los con los modelos físicos que me ayuden a explicar qué es lo que estoy tratando de entender. Para ser un astrónomo no solamente tienes que estudiar una licenciatura, sino también tienes que estudiar una maestría y un doctorado. En lo particular, yo soy ingeniero mecatrónico, es lo que yo estudié durante mi licenciatura, y posteriormente realicé una maestría en física y matemáticas y un doctorado en física y ciencias espaciales. Hoy es muy común que existan un montón de becas y un montón de posibilidades que les puedan permitir a todos ustedes estudiar no solamente aquí en México, sino también en el extranjero.
Una de las grandes ventajas que tiene la investigación científica moderna es que es una investigación que se realiza de manera global. Yo tengo colaboradores en un montón de países, en España, en Alemania, en Estados Unidos, en Asia, y es muy padre primero conocer gente de otros países, con otras culturas, con otras formas de trabajar y que nos permitan también enriquecer la manera en la cual nosotros realizamos investigación, nosotros tratamos de generar conocimiento. Y bueno, eso es todo lo que les quería contar el día de hoy. Espero que les haya dado un panorama, aunque haya sido un tanto breve, sobre lo que hace un astrónomo y lo que es un astrónomo. Si tienen comentarios, déjenlos aquí abajo en las cajitas de descripción. Por favor, no se olviden de suscribirse, de darle a la campanita, de darle like si les gustó este video para que sigamos subiendo más contenido de este tipo. Y bueno, nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Chao.